Página 21. Derrota mundial, por Salvador Borrego, 1953. Capítulo 1. Aurora Roja, 1848-1918. 1.1. 69 años de lucha incansable. 1.2. Los dos elementos que formaron el bolchevismo. 1.3. Alemania, meta inmediata del marxismo. 1.4. Paréntesis de guerra. 1.5. Factor secreto en la derrota alemana. 1.02. 69 años de lucha incansable. Parte 2. Lenin y algunos de sus colaboradores emigraron para ponerse a salvo de las redadas de revolucionarios que de tiempo en tiempo hacia el régimen zarista. Por eso en 1908 los israelitas Applebaum Zinoviev, Rosenfeld Kamenev, cuñado de Trotsky, y Lenin se reunieron en París a planear una nueva etapa de agitación. No es un azar que hayan ingresado a las huestes revolucionarias rusas tantos israelitas, dice Pierre Charles en La vida de Lenin. Por lo pronto, si se hace abstracción de las masas rusas, poco propicias para el reclutamiento de políticos, hay que reconocer que el porcentaje de hijos de Israel en Rusia no era tan exiguo como se decía. Y, además, no era fatal que su febril actividad, contrastando con la población rusa, debía exagerar enormemente su papel en la revolución. Y su espíritu hereditariamente aguzado por el Talmud, ¿no debía sentirse cómodo en las controversias de las escuelas socialistas? En fin, los sufrimientos que les endurecieron bajo el régimen zarista los acercaban a su sueño de palingenesia social. Resurgimiento y hegemonía del pueblo hebreo. Uno de los métodos con que los revolucionarios hebreos trataron de ponerse a cubierto de la represión oficial fue tan sencillo como eficaz. En grupos más o menos numerosos se trasladaban a Estados Unidos, se nacionalizaban norteamericanos, regresaban a Rusia y hacían valer su nueva ciudadanía como hijos de una nación poderosa. Así, de este modo se blindaban ante cualquier agresión. En esto eran ayudados por la numerosa colonia israelita radicada en Norteamérica, que en aquel entonces casi llegaba a 3 millones y que influía ya en los círculos financieros y políticos. En San Petersburgo, dice Henry Ford en el Hebreo Internacional, llegó a haber 30.000 hijos de Israel, de los cuales solo 1.500 se ostentaban como tales. Las autoridades rusas no tardaron en tratar de frustrar ese inusitado procedimiento de protección, y esto dio origen a que numerosos órganos de la prensa americana protestaran contra la falta de respeto a las ciudadanías recién concedidas por los Estados Unidos. Con esa ejemplar hermandad que los israelitas practican desde uno al otro confín del mundo, el 15 de febrero de 1911, estando Taft en el poder, agrega Henry Ford, los hijos de Israel Jacobo Schiff, Jacobo Furt, Luis Marshall, Adolfo Krauss y Enrique Goldvogel le pidieron que como represalia contra Rusia fuera denunciado el Tratado de Comercio. Aunque en un principio Taft se rehusó, israelitas de todo el país enviaron cartas a senadores y diputados, gestionaron apoyo de gran parte de la prensa, pusieron en movimiento el Comité Hebreo Americano, a la Orden Virit y a otras muchas, filiales o afines. El influyente político Wilson, que después llegó a ser presidente de USA, presionó resueltamente en favor de los hijos de Israel y durante un discurso en el Carnegie Hall afirmó, el gobierno ruso, naturalmente, no espera que la cosa llegue al terreno de la acción y en consecuencia, sigue actuando a su placer en esta materia, en la confianza de que nuestro gobierno no incluye seriamente a nuestros compañeros de ciudadanía hijos de Israel entre aquellos por cuyos derechos aboga. No se trata de que expresemos nuestra simpatía por nuestros compañeros de ciudadanía hijos de Israel, sino de que hagamos evidente nuestra identificación con ellos. Esta no es la causa de ellos, es la causa de Norteamérica. Finalmente, el Tratado de Comercio suscrito 80 años atrás,
fue denunciado el 13 de diciembre de 1911. Por primera vez un zar, en ese entonces Nicolás II, sintió que los descendientes de aquellos israelitas que 50 años antes rehuían temerosos la violencia rusa, ya no estaban tan solos. Aunque la inmensa mayoría eran nacidos en las estepas, y aunque eran hijos y nietos de otros también nacidos allí, ni el medio ambiente ni la convivencia de siglos los hacían claudicar de sus metas políticas ni de sus costumbres. Tal parecía que conservando sin mezcla su sangre conservaba igualmente sin mezcla su espíritu. Cierto, que el imperio ruso era aún poderoso y que la lejana represalia de la denuncia del Tratado de Comercio Americano no bastaba para revocar las limitaciones impuestas a los israelitas, sin embargo, constituía un incómodo incidente que en grado imponderable influyó para que se suavizara el trato oficial a los hijos de Israel. Y aunque ese mismo año de 1911 se estableció que los hijos de Israel no podían ser electos concejales, en la práctica se les trató con mayor consideración. Entretanto, el llamado Comité Ejecutivo seguía ocultamente propiciando la rebelión. Las series de huelgas sangrientas que se iniciaron en 1905 adquirieron incontenible impulso en 1910 al estallar 200 paros obreros. 3 años más tarde las huelgas se contaban por millares. Se agitaba a las masas y su descontento iba siendo crecientemente aprovechado como instrumento revolucionario marxista. En ese entonces el imperio ruso se hallaba ya tan minado que malamente podía afrontar una guerra internacional. Por eso fue tan insensato y hasta inexplicable que se lanzara a una aventura de esa índole en 1914. Para apoyar a Serbia en contra de Austria-Hungría. El zar dio contraorden a fin de que no se realizara la movilización general y evitar el choque con Alemania, pero el ministro de la guerra, Sujovínov, y todo el Estado Mayor presionaron al zar y se consumó la movilización. Alemania apoyó entonces a su aliada Austria-Hungría y entró en guerra contra Rusia. No obstante que la patria rusa libraba entonces una lucha internacional, el movimiento revolucionario no cesó su propaganda para debilitar las instituciones. Además, aprovechó la anormalidad de la situación y proclamó que los obreros no tenían patria que defender, según la tesis marxista, comunista, de que la idea de patria debe extirparse de las nuevas generaciones. El gobierno ruso consideró que los hijos de Israel influían poderosamente en esta oposición al régimen y ordenó nuevas medidas de coerción. Muchos que por nacimiento o naturalización ostentaban las más diversas nacionalidades, e incluso la rusa, se habían mezclado en el campo y en las fábricas y hacían cundir la agitación. Poco después de iniciada la contienda, el diario ruso Ruskoye Znamia abogaba por las más severas represalias contra los israelitas, a quienes se les achacaban los desórdenes internos, y hasta llegó a alentar los pogroms. Un pogromo, del ruso, pogrom, devastación, consiste en el linchamiento multitudinario, espontáneo o premeditado, hacia un grupo particular, étnico, religioso u otro, acompañado de la destrucción o el expolio de sus bienes, casas, tiendas, centros religiosos, etc. El término ha sido usado para denotar actos de violencia sobre todo contra los hijos de Israel, aunque también se ha aplicado para otros grupos. No obstante que el ambiente oficial era propicio a estos extremismos, el régimen no quiso complicar más la situación, prohibió el diario y mantuvo a raya el antisemitismo, aunque sin poder suprimirlo del todo. En Suiza se encontraba entonces desterrado, junto con otros jefes hijos de Israel del movimiento marxista, Vladimir Ilich Lenin, y desde allí dirigía la agitación en la retaguardia del ejército ruso que combatía contra Alemania. 67 años después de que dos hebreos Marx y Engels, habían dado a la publicidad por primera vez el manifiesto comunista, otros miembros de la misma raza luchaban denodadamente por materializarlo en realidad política, convertir en realidad social al marxismo. Junto con los hijos de Israel Appelbaum y Rosenfeld,
conocidos bajo los nombres rusos de Zinoviev y Kamenev, Lenin alentaba desde el destierro a los revolucionarios para que contribuyeran a la derrota de Rusia en la guerra que sostenía contra Alemania y Austria. En su periódico socialdemócrata del 27 de julio de 1915 daba la siguiente consigna: los revolucionarios rusos deben contribuir prácticamente a la derrota de Rusia. Proclamaba que esto abriría el camino a la revolución. Pierre Charles, biógrafo de Lenin, afirma que en ese entonces Lenin se entregó en cuerpo y alma a su odio por todo patriotismo. Toda defensa de la patria, decía, es chauvinismo. Tanto fue así que los alemanes le permitieron pasar por Berlín para que se internara subrepticiamente en Rusia y aún le ayudaron económicamente ya que su labor debilitaba al ejército ruso. El chauvinismo o chauvinismo, derivado del francés chauvinisme, también conocido coloquialmente como patrioterismo, es la creencia irracional en la superioridad o el dominio de un grupo social, a quienes se considera fuertes y virtuosos, sobre otro, a los que se los juzga como débiles, indignos o inferiores. Puede describirse como una forma de patriotismo y nacionalismo extremos, una fe ferviente en la excelencia y la gloria nacionales. Así fue como Lenin pudo llegar a San Petersburgo, donde un núcleo de 30.000 israelitas, acaudillados por Trotsky, habían organizado el cuartel general del movimiento marxista revolucionario. Y desde ahí hizo circular esta proclama: es necesario, sin demora, educar al pueblo y al ejército en el sentido derrotista. Soldados, fraternizad en las trincheras con vuestros camaradas llamados enemigos. Poco después Lenin celebraba secretos acuerdos con los jefes revolucionarios. Pierre Charles refiere que a esas reuniones asistían Kamenev, hombre pequeño, de ojos vivaces bajo el lente Zinoviev, que se había cortado completamente el cabello ondulado de su gruesa cabeza, Ouritsky, delgado y nervioso, que más tarde aterrorizaría a Retrogrado durante algunas semanas. Los tres eran de raza judía. No tardaron en reunírseles Stalin y Trotsky. La siembra marxista iniciada décadas atrás, halló en 1917 el clima más propicio para fructificar. La ya minada retaguardia del ejército ruso se debilitó aún más y el desconcierto cundió hasta las líneas avanzadas del frente de guerra. La propaganda derrotista hallaba ciertamente coyunturas en la miseria y en las bajas causadas por la contienda. La promesa de que al triunfar la revolución se repartirían tierras a todos los proletarios fue tan halagadora que las tropas querían dejar de pelear para llegar al reparto. TV escribe: los soldados, son gente del pueblo, gente pobre, desheredados. Borrego escribe: coordinadamente las doctrinas bolcheviques agitaban a los militares hablándoles de los derechos del soldado, según los cuales los oficiales deberían ser nombrados por selección, de entre los soldados, y estos podían discutir las órdenes de aquellos. Por ese agitamiento, desde ese momento quedó rota la disciplina, dice el T. Corl. Carlos R. Berzunza en su resumen histórico de Rusia. Y así comenzó la última etapa del fin de la Casa Imperial rusa. Tatiana Botkin dice que acerca de la realeza y particularmente de la emperatriz, circulaban versiones que indignaban al pueblo y alentaban al derrotismo. Frecuentemente se encontraba uno con personas que se habían formado un concepto completamente falso sobre la familia real. Entre nosotros solo se propagaba lo malo y nadie sabía lo bueno que en realidad existió. No podía creer que los mismos soldados rusos, en el momento de una guerra de tal magnitud, se amotinaran y mataran a su comandante y ofendieran a la familia real. Así era, desgraciadamente. En las calles de Petrogrado sucedía algo increíble. Los soldados, borrachos, sin correas, con los capotes desabrochados, unos con rifles, otros desarmados, corrían como poseídos saqueando todas las tiendas. TV escribe: un ejército en donde los soldados rehúsan tomar las armas contra el enemigo o que no respetan a sus superiores, para nada sirve.
Borrego escribe. El descrédito de la casa de los Romanov, la consigna leninista de que la derrota en el frente de guerra abriría el camino al triunfo de la revolución, las crecientes bajas y la miseria, la promesa de que un nuevo régimen daría tierras al proletariado, el relajamiento de la disciplina, las doctrinas de igualdad y supresión de las jerarquías, etc., convergieron por fin en el estallido de la revolución. La mecha que encendiera el polvorín podía haber sido cualquier cosa. Como en el conocido fenómeno físico de la sobrefusión, cuando la mente de un pueblo llega a su tensión máxima basta el más insignificante incidente para producir el estallido. Tatiana Botkin refiere así el principio del fin del imperio, en Kronstadt, precisamente en las cercanías del cuartel general que los caudillos israelitas del marxismo habían formado secretamente en San Petersburgo, empezó la bestial matanza de oficiales. Una vez muertos, los cubrían con heno, los rociaban con petróleo y les prendían fuego. Metían en los ataúdes personas aún con vida junto a cadáveres, fusilaban a los padres a la vista de sus propios hijos, etc. En el frente, los soldados rusos fraternizaban con los alemanes y retrocedían, a pesar de los enormes contingentes reunidos antes de la revolución. El sepelio de las víctimas de la revolución en retrogrado, fue una mascarada. Los revolucionarios recogieron cuerpos de desconocidos, muertos de frío o por accidente, incluso unos chinos que habían fallecido de tifo, los colocaron en los ataúdes forrados de rojo, los trasladaron al campo de Marte y erigieron un gran túmulo. Esto alentaba la agitación y servía de bandera a los revolucionarios. Por otra parte, en ningún momento los iniciadores del marxismo en Rusia carecieron de solidaridad y aliento de sus hermanos de raza en el extranjero. El 14 de febrero de 1916 se celebró en Nueva York un congreso de las organizaciones revolucionarias rusas, alentadas e inspiradas por inteligentes israelitas. El magnate hebreo-americano Jacobo Schiff era uno de los que costeaban los gastos de estos trabajos políticos. Ayudaba particularmente a León Trotsky, también israelita. Otros banqueros hijos de Israel, tales como Kuhn Loeb, Felix Warburg, Otto Kahn, Mortimer Schiff y Ole Faxberg, daban también su ayuda económica desde Nueva York. Pese a todo lo que en apariencia hubiera de inexplicable en esas relaciones entre los marxistas revolucionarios de Rusia y los magnates israelitas de América, en el fondo regía la profunda solidaridad de la raza y el anhelo común de la reivindicación hebrea. Unos la buscaban con el instrumento que su compatriota Marx les había heredado en el Manifiesto Comunista de 1848 y otros la procuraban con el instrumento del oro y las finanzas. Dos distintos medios, pero un mismo fin. Y si el destino del mundo iba a jugarse en dos barajas de política internacional, el supercapitalismo y el marxismo, tener ases en ambas era asegurar el triunfo de la causa común, cualquiera que fuese el resultado de la gran lucha. Los pacientes esfuerzos de los caudillos marxistas y de quienes los ayudaron desde el extranjero desembocaron el 7 de noviembre de 1917 en el estallido de la Revolución Comunista. El zar fue detenido y entre las primeras rectificaciones políticas figuró la abolición de las restricciones jurídicas impuestas a los hijos de Israel. El camino a los puestos públicos quedó abierto para ellos. Toda tendencia política perjudicial al judaísmo fue declarada fuera de la ley por decreto de julio de 1918. Entre las tropas del general Budienny ocurrieron actos violentos contra los hijos de Israel y fueron severamente reprimidos. A ese respecto el escritor hebreo Salomón Resnick dice en su libro 5 ensayos sobre temas hijos de Israel, pronto sobrevino una vigorosa reacción contra tales desviaciones. 138 cosacos, entre ellos varios comandantes, fueron condenados a muerte y se impuso a todo soldado rojo la obligación de luchar contra el antisemitismo, esa herencia vergonzosa, criminal y sangrienta. El jefe revolucionario Sverdlov, hebreo, ordenó que la familia de los Romanov fuera exterminada. Tatiana Botkin refiere así el final del zar, de la zarina,
del zarevich y de las princesas Olga, Tatiana, María y Anastasia. En la prisión Casa de Ipatiev, de Ekaterimburgo, la familia real sufría 1000 vejaciones. La situación de todos empeoró al ser nombrado otro comisario, el hebreo Yurovsky. El trato de los guardias se convirtió en un verdadero martirio, que sus majestades soportaban con verdadera resignación cristiana. Por comida les daban las sobras de los guardias, quienes además escupían en los platos. Luego les servían la comida y se las arrebataban cuando empezaban a comer. En la noche del 3 de julio de 1918 fueron bárbaramente asesinados. Cuando penetró Yurovsky con 12 soldados, de los cuales solo 2 eran rusos, los demás hijos de Israel y letones, Yurovsky se encaró con el emperador y le dijo: «Usted se ha negado a aceptar la ayuda de sus familiares, en el extranjero, por lo que tengo que fusilarlo». El emperador se persignó, abrazó a su hijo con toda serenidad y se arrodilló. La emperatriz hizo lo mismo. Sonaron unos disparos. Yurovsky disparó sobre el emperador, los soldados sobre los demás. Dieron vuelta a los cadáveres y los asaetearon con las bayonetas. Después de esta carnicería los cadáveres fueron despojados de cuanto llevaban, arrojados a un camino y de ahí conducidos a un bosque cercano, donde fueron incinerados en 2 hogueras, una de fuego y la otra de ácidos. Inútilmente Nicolás II, lo mismo que su padre Alejandro III, y su abuelo Alejandro II, se habían empeñado en reprimir a algunos de los que promovían y capitalizaban el descontento de las masas, pero no supieron atraerse a estas ni disolver la conjura. TV escribe. Se focaliza al agitador, y sin perder la paciencia, sin causar revuelo, se le da caza. Los zares carecían de un grupo de pensadores de la estrategia, la táctica y la guerra, con fines de prevención. Una llaga crónica, si no se atiende, infecta a todo el cuerpo, es como la metástasis del cáncer. Borrego escribe. 69 años después de que Marx y Engels crearon su fórmula de agitación, sus descendientes raciales lograban que un gran imperio se viniera abajo. Era ese el primero de sus fabulosos triunfos. Como no tardaron los rusos en darse cuenta de que habían sido engañados por los rojos, sobrevino una violenta contrarrevolución encabezada por los generales Antón Ivanovich, Denikin, Kolchak, Urangel y Yudenich. Llegaron a arrebatarles a los rojos territorios con más de 1 millón de kilómetros cuadrados y se aproximaron amenazadoramente a Leningrado y Moscú. Denikin esperaba ayuda de los gobiernos inglés y francés, pero no la obtuvo. La opinión pública norteamericana simpatizaba con los rusos antibolcheviques y quería que se les ayudara, pero entonces toda la prensa influida por hijos de Israel se dedicó a desinformar al pueblo de Estados Unidos. Así, por ejemplo, Herbert Matthews, del New York Times, cablegrafiaba desde Moscú, mayo 7 de 1918, que la revolución soviética no era propiamente comunista, que nada había que temer y que una encuesta indica que Lenin, Trotsky, Stalin y otros son anticomunistas. Mientras tanto, los rusos anticomunistas no recibían ayuda, los bolcheviques recibían armas y dinero que les enviaban diversos magnates hebreos del extranjero, y finalmente fue vencida la contrarrevolución de Oeniken. El hebreo Alejandro Kerensky, originalmente apellidado Adler, que se había infiltrado en el gobierno del zar para ayudar secretamente al triunfo de los comunistas, emigró después al occidente para presentarse como anticomunista. Bajo ese disfraz mantuvo contacto con los rusos exiliados, auténticamente enemigos del comunismo, y fue un factor decisivo para dividirlos y neutralizarles sus esfuerzos. Control de la acción y de la reacción. TV escribe. Todo el desastre se resume a propagar información conveniente, a intrigas, a traiciones, a agitamientos tras los escenarios. Con tal de obtener ventajas, un grupo de potentados es capaz de ayudar a que se generen tremendas masacres de pueblos,
que ignoran cómo es que son llevados al matadero. Y todo por el dinero, por el poder que el dinero concede. Página 27.